Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe, si se le escucha. Buenos días, profe. Buenos Bueno, días, profe. Buenos días, muchas gracias. Déjeme paro. ¿Quién quiere contarme qué es lo que hemos estado viendo? No se olviden que está bien activar la cámara cuando hable, ¿no? Así nos podemos ir conociendo un poco más. Ok, empezamos con Denix, por favor. sí, buenos días, licenciado, compañeros. Bien. Bueno, lo que la semana anterior vimos en clase fue el tema del creacionismo y la relación que tenía este con la humanidad, puesto que hasta antes del siglo XIX la religión tenía bastante influencia en Occidente. Entonces se pensaba que el ser humano provenía de una creación divina. Pero no fue hasta después del siglo XIX que aparece Charles Darwin y nos propone la teoría de la evolución y pues propuso que los organismos se van desarrollando en forma de un árbol genealógico y que los primeros pues eran menos desarrollados y que los nuevos que iban apareciendo pues eran más desarrollados y en mayor número, por lo que esta teoría fue bastante relevante durante el siglo XX. También abarcamos los vestigios del Paleozoico y se decía que pues los mayores de los vestigios que se han encontrado fueron en el periodo cámbrico y pues ya hablando de la evolución, se decía que los organismos en este periodo cámbrico eran mucho más complejos, incluso podíamos llegar a hablar del modelo de Watson y la composición del ADN que bueno, que algunos ya presentaban. Eso, profe. Gracias. Ok, está muy bien. Ya haremos los comentarios al final. Gracias, Denix. Yesenia, por favor. Buenos días, Lice. Bien. Nosotros hablamos acerca de que el hombre cuando dejó de ser sedentario comenzó a dejar registros arquitectónicos, era su vestimenta, sus elementos culturales. También hablamos acerca de las posibles teorías de la evolución del ser humano. Hasta el siglo XIX existía una idea muy fuerte que era que el ser humano había nacido por el proceso de creación. Entonces, esto fue dado por la religión. Después de un tiempo, eh, aparece lo que es el catolicismo y esto fue en toda América Latina. Por lo tanto, se extendió esta religión por todo el continente. También en el siglo XVII hay la existencia del proceso de la reforma, que viene a ser una revolución que al principio era religiosa y luego viene a ser política. Después aparece Martín Lutero, quien eh, comienza a dar nuevas ideas y por esa razón se comienza a dividir las iglesias. Entonces comenzó a aparecer la iglesia católica, la iglesia protestante, como eran las calvinistas, las luteras, las evangélicas y entre otras. Pero el protestantismo siempre seguía con la idea de que la fuente del ser humano era la creacionista. Por lo tanto, era una idea muy fuerte que se extendió en todo Occidente hasta el siglo XIX y es cuando apareció la teoría más conocida que era el creacionismo. Gracias. Ok, está bien, gracias, Yesenia. Rodney, por favor. Buenos días, profe. Para resumir un poco lo que hicieron mis compañeros, en verdad sí hablamos de cómo fue más que todo el proceso de pensamiento del ser humano, cómo cambiamos también con la evolución de los pensamientos, de que antes todos creíamos por labor de la iglesia que todo fue creado fue por un ser divino, lo que nace el creacionismo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la evolución del ser humano, podemos dar cuenta que no todo era característico, ya que quedaron vestigios de eras pasadas. Y comenzamos a ver sobre lo que era Australopithecus lucy, un vestigio de
primer Australopithecus, que se cree que de ahí nació las demás razas, todo lo que es del hombre. Entonces, hablamos más sobre una evolución del ser humano, cómo fue el cambio y cómo así Darwin también comenzó a ver sus trabajos, cómo fue examinando los pinzones, cómo fue elaborando sus teorías de cómo evolución fue dejando atrás para poder adaptarse a los medios, a los medios ambientes. Sin embargo, todo fue más un cambio de pensamiento para dejar a un lado que era la iglesia y centrarnos en hechos reales que puedan ser comprobables bajo el método científico. Em, También creo que hablamos sobre teorías o apartados científicos de Stephen Meyer y David Berlinski. Y creo que eso sería todo. Gracias. Ok, gracias, Ronnie. Ricardo. Ya, buenos días, profe. Muy Ya, bien. la otra semana, en la otra clase, hablamos sobre las teorías del ser humano. Bueno, como ya igual dijeron mis compañeros que había diferentes teorías en donde que el humano evolucionó. Bueno, de hecho, las teorías más importantes que, como decir, se puede ver fueron las creacionistas, que obviamente fueron creados por un ser divino para los creyentes, ¿no? El otro era de la teoría de Big Bang, pues por ahí se puede decir que había una teoría también de, que se llama la teoría de forma espontánea, ¿no? Que se creó así, pues, de la nada. Y bueno, a partir de eso, si no estoy mal, Martín Lutero era un filósofo. Él, Fray Leo la católico, que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania, e inspiraron a la doctrina teológica. ¿Qué quiere decir teológica? Es como que un estudio relacionado acerca de Dios. Ok, Ricardo. Gracias, Alexander. Sí, ya. A ver, entre todo lo que hablamos la anterior semana que ya mencionaron mis compañeros, lo que me quedó resonando bastante fue cuando hablamos de James Tour y cómo este tenía esa duda de cómo el hombre interviene para hacer estos experimentos, reafirmando quizá la idea de un ser metafísico que exista y que pues movió para que todo sea como es. Eso me quedó resonando porque pues pensándolo bien, como sí tiene mucho sentido. Eso y también recuerdo muy bien sobre lo que hablábamos de los vestigios de Lucy cuando lo empezaron a investigar otro grupo de científicos y pues no tenía mucho sentido lo que dijeron los anteriores porque por los huesos de los nudillos, porque no debían tenerlos gastados si ya este era un ser bípedo. Ujú. Eso también acerca del árbol de la vida y cómo se contradice lo que pues se contradice de cierta manera lo que se venía viendo en esos años de que todas las especies anteriores eran seres mucho más simples, pero pues no era así, desde las especies anteriores tenían sistemas de estructuras complejos. Eso. Ok, muy bien. Gracias, Alexander. Sebastián. Sí, Lice. Con respecto a lo que era lo que estábamos tratando, más me llamó la atención lo que era la necesidad que teníamos por criticar ciertas teorías con respecto a lo que es nuestro origen en sí. Como mencionó el compañero sobre James Tour y la complejidad del origen de la vida, pues de hecho, como usted nos había mencionado, se necesita de la manipulación de un ente externo para que pueda originarse o representarse este tipo de experimentos que son los que hacía Darwin. Y por eso me quedó como es compañero resonando en la cabeza qué mismo es lo que pasa y de verdad cuál es el origen o cuál es la teoría que tiene más veracidad o más complejidad o algún tipo de cosas así. Ya, gracias. Ujú. Ok, está bien. Gracias, Sebastián. Alex. Sí, Alex. buenos días. Lo que yo recuerdo sobre la anterior clase es que en el periodo cámbrico era el periodo en el que se encontró mayor cantidad de vestigios y también hablábamos sobre el modelo de Watson y Crick, en el que se representaba el ADN con una cadena de doble hélice y en el que se mantenía unido por puentes.
Algo más que recuerdo también fue que el Homo erectus era el que más se asemejaba al humano. Ujú. Ok, gracias, Alex. Creo que nadie más. Bueno, tomémonos unos minutitos porque me parece que pues todavía hay creo, un par de dudas, ¿no? Déjenme les pregunto primero. Yo supongo, creo yo, ustedes me dirán que es la primera vez que han escuchado sobre los últimos avances pues digo, en los últimos 20 años. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Ah, Porque la educación ha sido eh, avasallada, dominada por ciertas teorías y que son muy difíciles salirse de ellas, ¿no? Entre ellas, obviamente, la teoría de la evolución. Am, y claro, es muy difícil salirse de ellas porque resulta que ya no lo proponen únicamente pues los biólogos o los cientistas como químicos o físicos, no, sino que ha pasado sobre todo a las ciencias sociales y a las humanidades, donde nos encontramos nosotros, y pues las exageramos y las tomamos como verdades absolutas, ¿no? Sin darnos cuenta, claro, nosotros que nos encontramos en las ciencias sociales, sin darnos cuenta que la parte científica se sigue moviendo y moviendo pues, de formas que nos presentan nuevas preguntas, ¿no? Habían ustedes mencionado sobre James Tour, algunos de ustedes también sobre David Berlinski, está Stephen Meyer, que lo vimos también. Bueno, eh, hay mucha nueva información que pretende o que nos enfrentaría a criticar la teoría de evolución y proponer algo nuevo. De hecho, lo voy a mostrar acá. Denme un segundo. Um, El Discovery Institute, que está en Seattle, de hecho ustedes pueden ver ahí que uno de los fundadores es Stephen Meyer, es uno de los institutos de ciencias que está en Estados Unidos y que está creciendo sobre todo en las publicaciones que hacen y en el impacto que tienen, además de las cuestiones que están realizando en la educación. Bueno, este instituto de ciencia, mira que es de todo, ¿no? Pero vámonos a la parte de ciencia. Son los que han propuesto una nueva teoría. Y esta teoría se llama sobre el diseño inteligente. ¿Qué significa esto? El diseño inteligente significa que, tomando en cuenta, Stephen Meyer dice, tomando en cuenta la misma metodología que tiene Darwin, porque Darwin tiene dos bases de la metodología, ¿no? Primero, la causa y efecto, y la segunda, que lo vemos previamente en el pasado, es decir, que podemos animarnos a dar una hipótesis porque lo vemos previamente en el pasado y cómo esta hipótesis ha funcionado en el pasado. Bueno, tomando estos dos puntos de vista, si alguien ha dado, vamos a suponer que tienes el Big Bang, ¿no? Si ustedes me están viendo, pues eh, tendrás una bolita muy chiquitita de masa, casi infinitesimal, casi inexistente, y bueno, un segundo previo a ello, explota, ¿no? Por eso el Big Bang y empieza a extenderse
la materia, la energía y demás cosas. Se empieza a extender, ¿no? Y empieza a crecer. El universo se está extendiendo hasta este momento. Y si todo tiene causa y efecto, es decir, la ciencia no puede verse sin la causa y el efecto, la pregunta obvia es, ¿qué es lo que causó la materia? Y la respuesta clara, esto de hecho, una de las respuestas la proporciona, me lo pongo acá, de él no hemos hablado, pero lo pongo una vez, John Lennox. John Lennox es un matemático de Oxford, una persona extremadamente inteligente, yo lo he escuchado varias veces, ya está viejito, pero tiene lectures y libros por montones. Bueno, John Lennox dice, la materia, para que el impulso, la causa de la materia haya sido real, es imposible que haya sido la misma materia, sino que tiene que ser algo inmaterial. Si desde este impulso vemos la creación del tiempo o el inicio del tiempo, entonces lo que dio inicio al tiempo tiene que ser, como en inglés se diría, timeless, sin tiempo, ¿no? Si lo que proporcionas entonces en el Big Bang es todas las características que vemos en el universo, lo que da inicio a eso debe ser un antagónico de esas características, porque las mismas características no pueden darse a crear a sí mismas. Es decir, X no puede crear a X. Este es justo el ejemplo de John Lennox. Eso es un absurdo, porque para que X cree a X, X ya debe existir. Entonces tiene que ser una Y o cualquier, pon ahí cualquier vocal o cualquier letra griega, pongámosle una Y. Y debe crear a X para que sea lógico, pero X no puede crearse a X mismo, ¿no? Entonces, por ende, la materia no puede crearse a sí misma, sino que tiene que ser algo inmaterial, algo sin tiempo, y Lennox aumenta una característica más que a mí me parece que es esencial. Y esta característica es, o dos características, debe ser inteligente, porque solo la inteligencia puede crear inteligencia. Es decir, tú eres, vamos a ponerlo, tú eres inteligente, ¿no? Todos ustedes. Y han escrito algo en un libro o en un cuadernito, lo tienen ahí escrito. Otro día cualquiera, otro día X, viene otra persona y se encuentra el cuadernito y no va a decir, y encuentra ahí las letras y que has escrito, reciban un saludo cordial del estudiante que está en la Universidad de Chimborazo y que tiene estos problemas y describe estos problemas. Bueno, si yo voy a la casa y me encuentro con ese cuaderno, no voy a decir, oh, qué maravillosa evolución lo que ha hecho la evolución. A la evolución ha hecho esto. Este es el ejemplo de Lennox, ¿no? Sino que lo que lo voy a decir es, voy a reconocer que hay una inteligencia que hizo eso. Es decir, voy a reconocer que hay una persona que es inteligente, que ha hecho eso y ha escrito eso, ¿no? Entonces, si tú te encuentras, por ejemplo, te encuentras en uno de los libros de Platón, te encuentras el libro de la República en la playa, en una playa solitaria. No vas caminando por la playa y te encuentras ahí el libro. Abres y está ahí un montón de escritos sobre cómo funciona la democracia y las funcionalidades políticas. Y no vas a decir, ah, qué maravillosa evolución lo que ha hecho el pasar del tiempo, ha creado esto. No, sino que vas a decir, oh, ¿quién estuvo aquí? ¿Quién dejó esto aquí? Entonces, Lennox extrapola esto
Y lo dice. Lo mismo pasa con el ADN. El ADN es información que está codificada en bits, pero es información. Entonces, cuando vas a la información, no vas a decir, oh, qué maravilloso, qué revolución, sino que ves la información y vas a decir, ¿quién lo hizo? Porque la información responde a una inteligencia y la inteligencia únicamente se encuentra en personas. ¿Me explico? Entonces, por eso, la teoría que están proponiendo desde el Discovery Institute, que es este instituto que lo he puesto acá, se llama la teoría del diseño inteligente. Es decir, es obvio que hay una inteligencia por detrás que ha dado impulso a todo lo que vemos en la materia. Que esta teoría tiene relevancia en ciertos círculos académicos, sí. De hecho, yo acabo de ver acá un debate, déjenme ver si lo encuentro porque lo estaba viendo en estos días, un debate sobre los últimos avances de esta teoría del diseño inteligente y sobre lo que pasa en los científicos en el mundo. Déjenme ver si es que lo encuentro. A ver si es que se abre, ¿no? Creo que lo tenía en... creo que era... ¿sí? Denme un segundo, vamos a ver si es que... si es este de aquí... No, acá está. Justo. Unbelievable es una plataforma inglesa londinense de debates. Entonces tienes los debates más importantes en la academia, en el mundo, están aquí. Denme un segundo, no me demoro. Ok, discúlpeme chicos, como estoy solo en la casa justo este momento, todos timbran, todos llaman y demás. Bueno, este debate de acá es sobre, vamos a ver, sobre el diseño inteligente. Ustedes ven acá, Intelligent Design. Entonces tienes, ¿qué dice aquí? Bueno, el anuncio. Bueno, Intelligent design is a scientific theory which holds that many aspects of life in the universe are best explained by an intelligent cause rather than undirected causes, such as natural selection. And I appreciate, Adam, that you're a historian. My expertise is certainly not in your area, so I don't want to take this too far. Okay. Entonces, este es un científico que viene, Casey Lunsky, de Sudáfrica, de hecho, y Adam Shapiro, que es de Inglaterra. Digo porque ya vi casi la mayor parte del debate.
Bueno, al principio, solo les cuento muy rapidito, Casey, este de aquí justo, el que está hablando, y les está contando que él es parte del Discovery Institute, ¿no? Que están recibiendo todos los días, reciben cartas de muchos científicos, a correos de muchos científicos en el mundo, que le están diciendo que están muy de acuerdo con las teorías que están sacando y que ellos los apoyan, pero que no pueden decirlo públicamente porque les costaría su puesto de trabajo, o no lo pueden decir públicamente porque muchas academias están o son llevadas por la evolución, y entonces ser un anti-evolucionista o ser alguien que critica la evolución tiene consecuencias, y las consecuencias no son únicamente de que alguien esté en contra tuya por lo que pienses, sino que incluso puedes perder tu trabajo. Eso lo dice al principio del debate. Y luego, mira, y ahora que están por acá, y a ver si es que, déjenme, lo hago un paréntesis ahí muy chiquitito. Uno de los debates más interesantes que tiene esta plataforma fue el debate entre Sir Roger Penrose. Penrose es este matemático que sacó la teoría de los agujeros negros con Stephen Hawking. La teoría no es solo la teoría de Hawking, es Hawking-Penrose. Y es esta teoría de acá. Entonces es Sir For more Penrose. debates, updates, and a bonus, find ourselves in it. Entonces Penrose es el que está aquí. Y luego tienes a William Lane Craig, que es el filósofo o uno de los filósofos más importantes en el mundo en este momento. El uno inglés, el otro estadounidense. Bueno, ellos están hablando sobre las matemáticas. Y solo menciono una cosa ahí para que lo piensen un poquito y ojalá alguien alce la mano y me diga qué piensa, ¿no? Vamos a ver. ¿Son las matemáticas netamente materia o la materia es un reflejo de actividades matemáticas inmateriales? Es decir, déjenme lo pongo de esta forma. Sin que nadie nunca en la vida me haya puesto al frente mío 2 naranjas más 2 naranjas y me diga, ah, mira, cuenta, son 4 naranjas. ¿Puedo yo llegar a saber que 2 más 2 es 4? Si la respuesta es sí, ya les voy a contar qué es lo que pasa acá con este debate, pero si la respuesta es sí, quiere decir que las matemáticas son un lenguaje de la inteligencia y este es un lenguaje inmaterial. ¿Y qué es lo que pasa en este debate? Que uno debe preguntarse de dónde sale este lenguaje, que es inmaterial. No puede salir del Big Bang, porque en el Big Bang se crea la materia. No se crea la inteligencia. No se crea la información. No se crea la materia, el tiempo, la energía, pero la información es inmaterial. Como lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes están escuchando todo lo que yo digo. Y uno puede decir, pero sí, profe, usted está hablando y se puede medir las ondas, ¿no es cierto? Las ondas sonoras. Sí, sí, sí. Pero aún si yo no hablo, mi cerebro sigue pensando igual que el de ustedes. Ok. A ver si alguien quiere mencionar algo. Les escucho. Bueno, supongo que no. Entonces, la idea principal del Discovery Institute es proponer la teoría del diseño inteligente, que ha avanzado mucho, sí ha avanzado mucho, que es muy criticada también, porque muchos empiezan a decir, no, es que este es un intento de llegar otra vez al creacionismo. Esto es un intento de meter a la iglesia otra vez en la ciencia. Esto es un intento de pensar otra vez en Dios. Bueno,
Los que están en el Discovery Institute nunca mencionan la palabra Dios, sino que mencionan que todas las evidencias nos muestran, sobre todo la evidencia del ADN, como la evidencia de las matemáticas, como la evidencia de la física, sobre todo en el universo, de eso no hemos hablado mucho. Pero bueno, todas estas evidencias nos muestran que el aparataje de la materia que vemos se fundamenta en la inteligencia. O sea, se fundamenta en información y la información viene de una inteligencia. No puede venir de algo que no es inteligente. Si es como el librito que nosotros hicimos ahí el ejercicio, ¿no? Estás por el Chimborazo caminando y te encuentras un libro. No, pongamos no. Encuentras esto. Esto de acá te encuentras. Estás caminando por el Chimborazo y te encuentras esto ahí refundido en alguna, en algún lugar, en un escondite. ¿Sí? Y tú dices, oh, qué maravilla lo que ha hecho la evolución. Qué espectacular lo que ha hecho la evolución. O por el contrario, vas a decir, ¿quién estuvo aquí? ¿Por qué? Porque inconscientemente reconoces que este tipo de aparatos solo pueden salir de algo que se llama inteligencia. Es decir, nosotros, los seres humanos que tenemos la capacidad inteligente, podemos crear esto. Y esto es información. Entonces, ¿qué es materia? No, lo que está material es si lo destruyes, ves todo lo que está ahí adentro y es materia. Pero lo que manejas es información. Todo lo que manejas es información. Y la información solo sale de procesos inteligentes o de fuentes inteligentes. ¿Ok? Bueno, cerremos esto acá. Y creo que estaba en el Discovery Institute. Y ya. Entonces, ¿dónde está la ciencia en este momento? Cada vez más se va dividiendo. ¿Que la teoría de la evolución sigue siendo una teoría que abarca todas las ciencias? Sí. ¿Y sigue siendo una teoría fuerte? Sí. Pero ya cuando es contrastada con estos otros elementos y con esta otra información y los descubrimientos que siguen apareciendo, empieza a temblar y empieza a desmoronarse. ¿Mm? Ok. Entonces ahí estamos. ¿Dónde vamos a parar? Claro, no es imposible decirlo, pero lo que dirá Stephen Meyer es cada cambio de la ciencia corresponde a un cambio de generación. Pasarán generaciones hasta que la teoría del diseño inteligente realmente sea una teoría que abarque la mayor parte de la ciencia. ¿Por qué? Porque a veces se convierte también en una cuestión personal. Y aquí, escúchenme muy claramente. No crean que las ciencias o la academia donde estamos este momento es prístina. De ninguna forma. De ninguna forma. La academia no es prístina, no es que, es que este profesor lo dijo. No, no, no. La academia no es prístina de ninguna forma. Cada uno tiene sus complejos, cada uno favorece una teoría más que otra. Lo que vimos algún rato en la clase de teoría de la historia. Hay gente que tiene información que contradice a su teoría y que nunca te la va a contar porque contradice a lo que piensa. En este momento, hace poquito, pues estábamos conversando ahí sobre, bueno, no les digo con quién, pero bueno, estábamos conversando sobre el maltrato que han tenido las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, por la colonia española y demás. Yo les decía, sí, sí, pero no olvidemos lo otro tampoco, ¿no? No olvidemos que antes de la colonia esto no era un paraíso. Con
Por lo contrario, esto era un infierno antes de la colonia. Los sacrificios humanos se cuentan por miles, ¿no? Dependiendo del autor que escojas, más o menos se sacrificaban entre 20.000 a 80.000 personas cada año en el Imperio Incaico. Y estas personas eran sobre todo niños y mujeres que eran escogidos de todos los lugares del Tahuantinsuyo para sacrificarlos. Imagínense dónde, para sacrificarlos en el Inti Raymi, para sacrificarlos en unas festividades que se llamaban las festividades de Icapacocha. Y luego te das cuenta, luego caminas un poquito y te das cuenta que hay festividades que tenemos en este momento que se llaman el Inti Raymi, y muy pocos, lo digo honestamente, muy pocos se atreven a reconocer que esas festividades eran para matar a la gente, para sacrificar a niños y así sacrificar a mujeres por el bienestar del reino. ¿Mm? Entonces nos olvidamos mucho de estas cosas, nos olvidamos que había esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud siempre estamos pensando en la esclavitud de los europeos a los negros. Siempre pensamos en eso. Bueno, retrocede un poquito y te encuentras en América Latina que habían esclavos y por miles. Y muchos de estos esclavos también eran sacrificados todos los años. Y los sacrificios son horrendos. Ustedes vayan a buscarlo por ahí, por ejemplo, uno de los autores, Christian Vitry, no yo. Human Sacrifice. De hecho, yo también he escrito sobre esto, pero ya les voy a mostrar. Christian Vitry sobre los sacrificios humanos. Él ha encontrado muchísimo sobre estos sacrificios y les va a mostrar que eran horrendos. O sea, en ciertas festividades venía el chamán y te abría el corazón de los niños vivo, te abría el pecho de forma ceremonial, mientras el niño estaba temblando y llorando, y muchos obviamente se desmayaban por el dolor. Para no escuchar los gritos de desesperación, los tambores aumentaban en su ruido, ¿no? Y sacaban el corazón de las personas sacrificadas o eran estranguladas. Sí. Nati, por favor. No sé si se me escucha. Sí, sí te escuchamos. Ya, bueno, referente a este tema, bueno, yo he visto varios videos que algunos dicen descolonízate y así, y esos términos, pero en cuestión, o sea, no termino de entender qué, qué es o qué tratan de decir con eso. Ok, Entonces, muy bien. Gracias, Nati. Está muy bien. Y esto me das espacio allí para tomar unos pocos minutos que me parece que son importantes para este tema. Vamos a ver. La palabra descolonizar es una palabra muy moderna, sobre todo creada en los grupos políticos de izquierda, para ir en contra de Occidente. Entonces, primer punto, hay mucho que decir ahí y yo me llevaría, les prometo, es todo un semestre explicando. Pero déjenme lo hago así muy lacónico, muy fácil, muy rápido. Si alguien quiere seguir profundizando más, me hacen preguntas y seguimos profundizando. Pero déjenme lo hago así como muy fácil. Entonces, el primer punto es un movimiento político. ¿Ok? Sobre todo del sector de la izquierda. ¿Por qué? Porque los movimientos políticos que criticaban antes, lo que hacían eran las críticas a la economía capitalista.
Pero en los últimos 200 años resulta que el capitalismo ha crecido tanto y las naciones son tan ricas y los pobres ya no son pobres, sino que terminan siendo de clase media. Y no estoy hablando de Ecuador ni América Latina, estoy hablando de los países que realmente son capitalistas como Gran Bretaña, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza. Cualquiera de nosotros quisiera ser pobre ya, porque el pobre tiene una casa, tiene un carro, tiene todo lo necesario, ¿no? Y entonces, como ya no pueden criticar la parte económica, porque resulta que en los últimos 200 años nos ha ido muy bien con el capitalismo, ok, entonces nos vamos a movilizar a otro lugar. Y este otro lugar va a ser la cultura. Nos vamos a criticar la cultura que viene de Occidente. Pues, ¿qué criticamos de Occidente? Y ustedes no escucharán en una sola clase, escucharán en muchas clases que les dirán la imposición de la lógica de Occidente, la imposición de la religión de Occidente, la imposición de Occidente. Bueno, hay dos problemas muy graves con esto. El primer problema es que la lógica es universal. 1 más 1 es 2. Aquí te vayas a la China o te vayas a la India, sigue siendo lo mismo, porque los números están basados en la lógica. Entonces nos han impuesto la lógica de Occidente. Yo en algún momento yo hice esta broma que no me entendieron y luego se ofendieron más. Decían, nos imponen la lógica de Occidente. Sí, anda al banco cuando tengas una deuda y dile, no, yo no debo 500. Ustedes me deben a mí 500. A ver cómo les va. Porque los números no mienten, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego, el otro problema grave es que en pensamos en el método científico como algo impuesto. El método científico nos ha ayudado muchísimo, sobre todo en medicina y en ciencias, para experimentar y que los experimentos que tengan resultados similares, estamos en buen lugar para llegar a alguna conclusión. Es decir, vamos a probar entonces esta medicina. ¿Cómo la probamos? Pues con cientos y cientos de personas. Si funciona en el 99% de las personas, podemos llegar a la conclusión de que funciona, como pasa con las vacunas. Dejen ahí de lado la vacuna del coronavirus, porque podemos detenernos también mucho tiempo ahí, pero dejémoslo de lado. Pero las vacunas funcionan muy bien. Tanta gente que se moría de polio, tanta gente que se moría de gripe antes, en el siglo XX, el siglo XIX, nos moríamos, o en la conquista de viruela, de sarampión. Ahora ya nadie muere de viruela, nadie muere de sarampión, porque las vacunas salen del proceso del método científico. Pero como ahora se considera que esto es impuesto, o sea, que nos han impuesto esto desde Occidente, entonces ahora cualquier cosa es verdad. Por eso es lógico que escuchemos que te digan a cada instante, no, no, aquí no hay verdades absolutas, toda verdad es relativa. Y lo escuchamos todo el tiempo. Claro, esa es la consecuencia de estos movimientos políticos, porque entonces encontrarás en muchos lugares que te digan, no, es que esto lo pasaba en el 2020, ¿no? Ah, es que tenemos nuestros árboles aquí y nuestro eucalipto y nuestra cal y el eucalipto con la cal, aquí no entra ningún virus. 12 en punto. Ja, ja, ja. ¿Cuántos murieron haciendo eso? ¿No? Bueno, ahí me van a disculpar que he hecho una burla, pero no es mi intención, no lo voy a volver a hacer. Entonces, bueno, regresas al punto en el que, pues, o regresamos al primer punto que les decía. Este es un tema político, que luego se va a las ciencias sociales, que también se va a la historia, que también se va a la sociología o incluso a la filosofía, es cierto. Y te escucharás, yo de esto ya no hablo mucho porque
he hablado tanto que ya tengo como gente que no les agrado mucho. Pero escucharán ustedes. Las epistemologías del sur. Cada vez que yo escucho eso, siempre les pregunto, bueno, ya no siempre, ya no pregunto, pero les preguntaba antes, ¿cuál es esa epistemología? Entonces siempre te van a decir, vamos en contra de lo que nos han impuesto. Sí, sí, ya, listo, van en contra ya. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? Nadie en los últimos años me ha dicho qué es. ¿En qué se diferencia de la epistemología de Occidente? Tomando en cuenta que la epistemología es el camino al conocimiento. Eso es la epistemología. Entonces alguien me ha dicho, es que acá nuestras culturas indígenas tienen sus propias formas de conocer, entonces yo les digo, ¿cuáles son esas formas de conocer? Entonces vas ahí a la tierra, ves qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, no necesitas que alguien nos diga que funcionan. Y yo les digo, bueno, pero eso es el método científico, pues. El método científico es, vas al lugar, ves qué cosas funcionan, en el largo tiempo lo haces varias veces, y si vas varias veces y lo haces y funcionan, ese es el método científico. Y luego ya no me dicen nada. Porque claro, porque no tienen una nueva epistemología. No es una cuestión, entonces, del conocimiento, es una cuestión política. Okay. Yo he dicho, voy a hacerlo como lacónico, ¿no? Como muy rápido. Si quieren preguntarme, síganlo haciendo, pues ahí. ¿Quedó claro un poco? Sí, Liz. Ok, Natalie. ¿Tienes alguna otra duda? ¿O alguien más? ¿No? Ok. Ustedes saben que conmigo pueden hablar, ¿no? Lo que sea. Pueden estar en contra mía también. Tengan, por favor, toda la libertad de hacerlo. Eso es la academia. Ok. Bueno, no sé ni por qué me metí a esto. A ver si me acuerdo por qué nos metimos a esto. ¿Por qué nos metimos? Para decir que antes no era un paraíso. Sí, sí, gracias. Bueno, terminaré yo con la idea acá. Hablaba de las fiestas, profe, de las fiestas como el Inti Raymi y los sacrificios. Ok, ya, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, déjeme yo termino acá con la idea y nos regresamos ya a nuestra clase. Entonces, sí, esto lo último que pueden pensar de los periodos previos a la colonia es que era un paraíso. Yo siempre ahí, es que los memes a mí me frustran mucho, me frustran porque son tan ilógicos, tan superficiales, entonces, y la gente se los come, ¿no? O sea, te llevas la frasecita que dice en el meme y lo presentas como que fuera la última sabiduría que has encontrado. Y ya pues a veces me canso de eso. Muchos de estos memes tienen que ver, por ejemplo, el que siempre yo lo escucho, todo el tiempo lo escucho. Es que los únicos cambios beneficiosos para la sociedad han sido los cambios que se han hecho con la violencia y con la revolución. Y ahí se acaba el meme. Y te lo llevas como que fuera la verdad. Y a mí me frustra mucho. Porque digo, bueno, tienes, vamos a suponer, solo de 5.000 años antes de Cristo y luego 2.000 años después de Cristo. Supón todo ese periodo de tiempo. En todo ese periodo de tiempo, donde donde ha tenido la humanidad más desarrollo. Bueno, en los últimos 200 años. En los últimos 200 años, este desarrollo que vemos acá, ¿cuánto de este desarrollo se puede
ver las bases en revoluciones. Bueno, si hablas del desarrollo económico, en ninguna. Lo que hacen las revoluciones es detienen el desarrollo económico, como pasó aquí en octubre del 2019. Toda la ciudad estuvo detenida, nadie pudo comerciar, estábamos muertos de hambre. El desarrollo económico se detiene con estas revoluciones. Cuando no hay revoluciones, el desarrollo económico sigue. O sea, vamos haciendo más ricos, porque no tenemos nadie ahí que nos pare la calle o que eh, eh, desmonte nuestro lugar de negocio o que nos pegue o nos insulte, ¿no? Um, no, y uno puede decir, bueno, vámonos a la parte de moralidad, ¿no? O sea, la esclavitud y demás cosas. Bueno, lo interesante de la esclavitud, por ejemplo, ya me he metido a esto. ¿Quieren seguirme escuchando? Sí, sí. Bueno, déjenme a ver si lo hago rapidito. Los primeros movimientos en contra de la esclavitud no eran movimientos sociales o movimientos marxistas o movimientos de izquierda, no, no. Los primeros movimientos o los primeros grupos de personas que empezaron a hablar en contra de la esclavitud fueron movimientos conservadores, es decir, movimientos cristianos. Yo voy a mostrar aquí dos personas, muy rapidito, no me demoro. Uno de ellos, quizá uno de los más importantes, John Newton, creo que hablé de una clase de esto, no sé si fue con ustedes. No, John Newton era un comerciante de esclavos. Comerciaba, vendía y compraba esclavos. Como lo harían cualquier persona, y miren en qué época estamos, ¿no? Siglo XVIII. Bueno, él un día acepta recibir a Cristo, se hace cristiano, y él decide dar libertad a todos sus esclavos. Quedó en bancarrota. Su negocio fue destrozado. Luego escribiría una de estas famosísimas obras, supongo que ustedes lo han escuchado, y que se escucha hasta ahora, ¿no? O sea, la letra de Amazing Grace, déjenme lo pongo un segundito acá, es de John Newton, de este comerciante de esclavos que luego decide, pues, por sus convicciones religiosas, decide vender, o no vender, dejar libres a sus esclavos. Yo me lo pongo acá rapidito, para que lo puedan escuchar. Supongo que sí lo han escuchado antes. Este himno viene del siglo XVIII y muchas iglesias lo cantan hasta ahora.
Ok, no está con la letra. Déjenme ver si encontramos muy rapidito. Si encontramos alguno con letra. Está en español. Bueno, no importa, pongamos la que esté en español. Acá está, mira, ve. Ustedes pueden ver el videito. No lo he visto, no sé de qué se trate, pero dice, claro, el comerciante de esclavos. Sí, sí, sí. Y él fue el que escribió esta letra de acá. Y que luego mucho del dinero que él tenía fue empeñado en campañas políticas para la libertad de los esclavos. Y él era un conservador. O sea, no era una persona de izquierda o un socialista o lo que sea, no, era un conservador. Bueno, otro de los personajes históricos muy importantes para la libertad de los esclavos era este que está acá, William Wilberforce. William Wilberforce era un asambleísta inglés, ¿no? Y también miren la fecha, ¿no? O sea, es del siglo XVIII, que junto con otros miembros del Parlamento hicieron la primera propuesta para la libertad de los esclavos. La libertad de esta primera propuesta, claro, se demoró varios años. De hecho, se demoraría casi 20 años en que finalmente fuese aprobada. Pero William Wilberforce también fue conservador. Es decir, un cristiano, aquí está, metodista, de las filas de John Wesley, que peleó pues por la libertad de los esclavos. Y luego cuando vas al caso, por ejemplo, de Estados Unidos, claro, no te puedes alejar del presidente estadounidense, ¿no? Del presidente, ¿se llama? Um, ¿Dónde está? Se me fue el nombre por un segundo. Abraham Lincoln, aquí está, ¿no? Sí, veo la imagen y me acuerdo. Abraham Lincoln era parte del Partido Republicano. El Partido Republicano en Estados Unidos es el partido donde la mayor parte de conservadores están, es decir, la mayor parte de cristianos. Bueno, ¿quién dio la libertad a los negros? Fue un presidente conservador, Abraham Lincoln. Y para muchos, el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Bien, entonces, cuando yo ya termino con esto porque me he demorado muchísimo. Entonces, cuando hablamos de que vienen a colonizarnos y demás, primero siempre nos olvidamos lo que había antes y lo que había antes era horrendo, espantoso, es decir, todo lo que pasaba antes de la colonia entre las comunidades indígenas aquí. Y luego pensamos que todo lo que viene de Occidente, pues es casi la encarnación de la maldad, y resulta que muchas de las cosas que han venido de Occidente han cambiado para bien nuestra vida. Las ideas de derechos humanos vienen de la Iglesia Católica. Los primeros que hablan de derechos humanos es Agustín de Hipona, es Tomás de Aquino, y luego los pensadores de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, que antes se llamaban los derechos naturales. Luego se los llamaron como los derechos humanos, y luego piensa mucha gente que los derechos humanos vienen de la Revolución Francesa. Eso es una mentira, pero categórica. Cero por mentiroso. Los que hicieron lo que hicieron los revolucionarios franceses fueron coger ideas previas, ideas que ya se habían desarrollado por siglos, por muchos siglos atrás, por los católicos. No digo los protestantes, porque los protestantes no existían todavía. Los protestantes recién salen en el siglo XVI. Ok. Bien. ¿Alguna preguntita? Si no, ya me... Discúlpenme, ya me he demorado mucho. Voy ya a la parte que nos corresponde.
A ver, denme un segundo. Voy a compartir algo acá. Ustedes lo pueden anotar, ¿no? Elíticos son los periodos de uso de la piedra, ¿no? Por eso es lítico. O pueden tomarle una foto también. Entonces, en estos periodos, quizás más, ya vamos a ir uno por uno, pero déjenme empiezo por el último, el que es el periodo neolítico. Ustedes pueden ver allí que dice 11.000 años, ¿no? 11.000 años antes de nuestra era. Es decir, esto no les he dicho todavía. Bueno, ya la próxima clase. Anno Dom, o sea, BC, que sería antes de Cristo. ¿Okay? El periodo neolítico, que está más o menos entre el año 11.000, algunos lo pondrán incluso en el año 15.000, ¿okay? Pero más o menos el año 11.000 antes de Cristo existe lo que se conoce como la revolución agrícola. Esto es importantísimo porque la revolución agrícola cambia las formas y pareceres de la cultura, de las culturas que se habían conformado hasta ese entonces. Porque los seres humanos habían estado de forma movilizada, es decir, se movían por todos los lugares, no eran sedentarios, y como se movían por muchos lugares, no podían tener formas de subsistencia sistemáticas, hasta que finalmente, pues ya a partir del año 11.000, se asientan, empiezan a vivir en comunidades sedentarias y pueden tener agricultura. Porque cuando tú estás movilizándote, como cuando eres un Nómada, mochilero. Sí, Alexander. un nómada, eso iba a decir. Gracias, nómada. Sí, está muy bien. Gracias. Cuando eres un nómada, ok, cuando eres un mochilero, estás, y lo digo porque yo lo fui también en la universidad, yo fui mochilero, pues no vives de tu trabajo, porque no puedes tener un trabajo. Ahí te va a dar un trabajo por 2 semanas. Y si lo consigues, pues bien de ti, pero eso es 1 en 1.000.000. ¿No? Vives de lo que te dé alguien, de lo que pides. Ahí puedes quizás hacerte un poco de malabares o vender alguna cosita para seguir un poco de dinero y seguir viajando. ¿No? No puedes tener un trabajo. Y claro, piénsalo antes de Cristo, piénsalo en las primeras civilizaciones. No es que haya trabajos, ¿no? Comes lo que cae de los árboles o lo que cazas y sigues viajando. Pero no puedes tener agricultura, porque la agricultura requiere de sistemas rutinarios de cuidado de la tierra. Es decir, que debes estar allí todos los días trabajando con la tierra o con los cultivos, cuidándolo de depredadores o cuidándolo de pestes, pero debes de estar ahí todos los días cuidando del cultivo. Pero esto dio una fortaleza, claro, cuando ya finalmente se hicieron sedentarios, dio una fortaleza a los sistemas culturales, porque ya tienes comida. Ya no necesitas, claro, puedes ir, te dedicas todavía a la caza, ¿sí? Pero ya como tienes un lugar sedentario, ya no cazas por cazar. Ahora tienes animales, puedes tener un lugar donde tus animales se reproduzcan. Ya no tienes pocos, sino que tienes muchos. Ya no vas a tener entonces, cada tiempo tienes 15, 20, 30 hijos y se te mueren los 20, te quedan 2
¿no? Ahora ya la mayoría de hijos, o la mayoría digo, pero bueno, una gran parte de tus hijos ya puede sobrevivir porque ya tienes con qué darles de alimentar. Claro, dejando de lado todavía la cuestión de salud, de las enfermedades, que era común, ¿no? Entonces, el sedentarismo ayuda muchísimo o ayudó muchísimo a que las civilizaciones finalmente sean civilizaciones fuertes y culturas fuertes, ¿no? Piénsenlo en el caso de ustedes. Si ustedes salen como mochileros, muy bonita la experiencia, y lo digo porque yo también lo viví. Está muy bien, ¿no es cierto? Vives excelente, muy bonito, conoces aquí y allá, pero no puedes estudiar, no puedes tener un trabajo, no puedes ahorrar, porque lo que ganas es para el día. Obviamente no vas a poder tener familia y uno puede decir, pero yo también sí tengo amigos que salen con su familia y toda la familia es mochilera. Ahí tienes dos casos. Un caso que vienen de familias muy ricas. Y lo digo porque yo tengo dos amigos, uno es de la India y ella, la esposa, es de Bulgaria. Ella fue mi compañera en la universidad en Estados Unidos. Ellos vinieron antes del coronavirus, por ahí el 2017, 2018, pasaron por acá, por Ecuador, nos visitaron, tuvimos la oportunidad de saludarles después de tantos años que no les había visto. Um, pero claro, ellos y siguen viajando, hasta ahora siguen viajando. Pero resulta que él, que es de la India, viene de las castas más altas, de las castas empresariales de la India. ¿Sabes? Gente que tiene mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces, que no necesitas ahorrar más porque tienes todo el dinero del mundo, sí, lo puedes hacer. Pero para el resto de los mortales, si quieres tener una familia, si quieres prosperar, si quieres hacer algo de tu vida, tienes que asentarte. ¿Quieres estudiar? No puedes hacerlo si viajas. Tienes que estar acá, sentadito con tu profesor, vamos a estudiar juntos. ¿Mm? ¿Quieres trabajar? Pues tienes que ir todos los días al trabajo. No lo puedes hacer si estás viajando. Tienes que ir a trabajar. ¿Quieres ahorrar? Pues lo que ganas, si estás todavía viviendo con tus padres, es aún mucho más fácil. Todo va al ahorro. Vas a ahorrar y vas a ahorrar. ¿Sí? Y luego cuando ya te gradúes, puedes tener un dinero ahí guardadito y decir, voy a seguir estudiando, me voy a la maestría. Y tus padres dirán, pero ¿cómo te vamos a ayudar? Tranquilos que yo tengo aquí mis ahorros. Y terminas la maestría con mucho esfuerzo, porque además que tienes que estudiar, debes trabajar al mismo tiempo, va a haber muchos días y muchas noches que no duermas. Normal, es parte del sacrificio. Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Yo tenía una beca de la universidad, pero los veranos, donde pues la universidad cerraba, yo tenía que trabajar. Y yo trabajaba uno de los veranos que diría fue el verano más intenso que tuve porque tenía 3 trabajos. Trabajaba en la mañana en Subway. Entonces, 7 de la mañana un puntito en Subway. Trabajaba más o menos hasta la 1, 2 de la tarde. En la noche, o sea, en la tarde y a las 5 de la tarde, trabajaba en un hotel. Entonces, hasta más o menos las 8 de la noche hacía las veces del front desk, o sea, los que reciben a la gente. Y luego ya en la noche, hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, trabajaba o sea, en el mismo hotel en funciones de laundry, ¿no? O sea, haciendo las funciones de limpieza. Es muy pesado, muy fuerte. Mis respetos para toda esa gente que trabaja ahí. Y luego los fines de semana tenía unas pequeñas horas en McDonald's, que trabajaba ahí unas pequeñas horas. Claro,
Después de 3 meses logré ahorrar mucho, bueno, digo mucho para los estándares de ese tiempo, ¿no? Pero logré ahorrar algún dinero con un gran sacrificio porque al mismo tiempo yo en la noche yo llegaba a mi cuarto, yo llegaba más o menos 12 de la noche a estudiar porque yo me estaba preparando para los exámenes de maestría, que son muy fuertes. Bueno, en algunas universidades toman examen de ingreso. Entonces yo estaba estudiando, yo recuerdo hasta ahora estaba estudiando el GRE, que era, déjame lo pongo acá, que es el examen general de ingreso para los programas de maestría. Si uno quiere ir para los programas de pregrado, estudias ese SAT, ¿no? SAT. Estos son para los programas de pregrado. Pero ya para los programas de posgrado, es el GRE, y yo estudiaba todas las noches porque ahí te toman no es únicamente las cuestiones de lógica, sino también matemáticas y demás. Estudiaba todas las noches. Yo recuerdo, de hecho, porque yo vivía en el mismo hotel donde trabajaba, me habían dado un cuarto pequeñito, pero uno de los administradores del hotel era bastante raro, bastante raro. Había entrado a mi cuarto. Sonó rarísimo, eso suena más raro. No esa rareza, no, sino que, o sea, yo había estado trabajando y él tenía las llaves de los lugares y parece que le gustaba ir viendo qué es lo que sus trabajadores hacen ahí, o sea, qué es lo que tienen en sus cuartos. Y un rato en un periodo de descanso que tenía, se acercó a mí y me dijo, Cristian, ¿qué estás haciendo? Yo decía, sí, estoy estudiando para la maestría. Y él se quedó como pasmado, eh, casi asustado, que haya un latino que se esté esforzando para entrar a un programa de maestría. Porque claro, la imagen de un latino es un latino que va a trabajar, nunca piensa en estudiar, sino que simplemente ir a trabajar y morir trabajando. Bueno, estoy haciendo el cuento muy largo, pero a ver, ¿cómo es posible que eso pase? Porque el sedentarismo permite hacerlo, permite tener objetivos, permite, a veces yo he escuchado la frase de, es que a mí no me gusta la rutina, no soy una persona de rutina. No, pero no has entendido muy bien lo que la rutina hace. La funcionalidad de la rutina es tan importante porque puedes alcanzar tus objetivos. Si rutinariamente te levantas todos los días, sea a trabajar, ponle ahí a estudiar, a leer, a hacer tus trabajos, vas a alcanzar tus objetivos. ¿Sí? ¿Cómo es posible que luego de 5 años hayan 2 tipos de estudiantes en la universidad? Estudiantes que se han esforzado muchísimo durante 5 años y que cuando hablas con ellos han aprendido muchísimo, te mencionan autores, hechos, situaciones, teorías, y luego te encuentras con otro tipo de estudiantes que son estudiantes que han pasado apenas rozando con lo mínimo posible las clases y que hablas con ellos, ni se acuerdan qué es lo que vieron, saben muy poquito de teoría, saben muy poquito de autores, y aunque los dos se gradúen, sabes y tienes la certeza de que al uno le va a ir mejor que al otro. No, o sea, sí en parte por el conocimiento, sí. Pero sobre todo porque ese conocimiento muestra que están dispuestos al sacrificio. Entonces, cuando ya sales a la vida real y sales acá, porque la vida no es color de rosas, ustedes ya sabrán eso. La vida no es color de rosas, sino que te vas a estrellar con la pared miles de veces. Muchas de esas veces vas a llorar, muchas de esas veces te vas a sentir decepcionado, muchas de esas veces vas a sentirte desesperado.
La vida no es color de rosas, no lo es. Pero si estás dispuesto al sacrificio, te va a ir mucho mejor que aquellos que no lo están. Aquellos que no están dispuestos al sacrificio encontrarán justificaciones. Ah, es que es culpa del gobierno, es que es culpa de Occidente, es que es culpa de Estados Unidos, es que mi familia, es que los 500 años de esclavitud, es que. Pero si estás dispuesto al sacrificio, no existen justificaciones. Voy a sacrificarme sí o sí. Y voy a hacer algo de mi vida. Que además, por cierto, si nadie les ha dicho, esta es la única vida que tienen. ¿La van a desperdiciar? Háganlo. Esta es la única vida que tienen, ¿no? Entonces, cuando pones el contexto, el periodo neolítico, ¿por qué la revolución agrícola es tan importante? Es importante porque finalmente las civilizaciones pudieron ser sedentarias, quedarse en un mismo lugar. Bueno, que ahora tenemos 100 metros de un cultivo. Bueno, el próximo año vamos a tener 200 metros del cultivo. Que ahora tenemos 5 animalitos. Bueno, el próximo año nos vamos a programar a tener 7. Que ahora cogemos 4 litros de leche al día. Bueno, la próxima semana, del próximo mes o el próximo año, vamos a coger el doble. Y entonces cuando tienes civilizaciones de estas que van programando y creciendo y van prosperando, pues te encuentras que los vestigios no nos dejan mentir. Tienes las civilizaciones más importantes del mundo en el periodo neolítico. Y empezaremos a ver, desde los sumerios, ¿no? Hasta los babilónicos, los hebreos. Luego nos vamos a saltar un par de allí, veremos rápidamente algo de los egipcios, luego nos saltaremos a Grecia, pero bueno, o sea, todo esto es posible porque finalmente hubo una revolución que salió del sedentarismo, ¿no? Y que nos funciona hasta ahora, que ese tipo de enseñanzas las podemos aplicar ahora, pero por supuesto, ¿no? Es decir, la revolución agrícola del año 11.000 en adelante, en el periodo neolítico, nos muestra de que primero, ¿quieres hacer algo de tu vida? Pues prográmalo. Déjenme les cuento algo. Muy rápido, yo termino con esto ya la clase. Una parte de mis estudios yo lo hice en Alemania. Había yo encontrado una amiga que tenía allí que era de Rumanía y hablaba muy bien español. Muy bien español. Y yo le pregunté una vez, ¿dónde aprendiste español? Fuiste a vivir en México, además que hablaba como mexicana. Fuiste a México, viviste en México, ¿cómo aprendiste? No, nunca estuve en América Latina, nunca había viajado a España, nunca. ¿Cómo aprendió? Ella solita, solita, que había aprendido, que había estudiado, se metía todos los días a estudiar y además que le gustaban mucho las novelas de Marimar y hablaba como Marimar. Y había aprendido solita. Y eso me hace acuerdo también, yo cuando estaba estudiando el GRE, a mí nadie me había enseñado, bueno, muy poquito realmente, pero nadie me había enseñado cálculo. ¿Cómo aprendí cálculo? Yo solo. Yo solo. A mí nadie me enseñó estadística. ¿Cómo aprendí estadística? Yo solo. ¿Cómo lo haces? Pues estudiando. No necesitas un profesor. Necesitas es una guía que lo puedes encontrar. Ahora con el internet hay tantas cosas gratis que es como irrelevante preguntar cómo, tantísimo que lo puedes hacer solo. Y bueno, termino ahí. Entonces déjeme, yo abro rapidísimo acá la asistencia y termino.
Ok, Ronnie. Presente. Gracias, Clever. Presente. Gracias, Jocelyn. Presente. Gracias, Luis Felipe. Presente. Gracias, Natalie. Presente. Gracias. Yesenia. Presente, profe. Gracias, Edgar. Presente. Gracias, Denix. Presente. Gracias, Francis. Presente. Gracias, Mónica. Presente. Gracias, María Belén. Presente. Gracias, Kevin. Presente. Gracias, Camila. Presente. Gracias, Julio Andrés. Presente. Gracias, Diana. Dicen, la compañera tiene problemas de internet. ¿Estuvo en la clase o no? Sí entró, pero se le fue al internet y se salió. Pero sí estuvo. Sí. Ok, entonces le pongo. Gracias por contarme. Alexander. Presente. Gracias. Erika. Erika. Erika no está. Daniela. Presente. Gracias, Tatiana. Tatiana. Presente. Ok. Yonder. Presente, profe. Gracias, Alex Darío. Presente. Gracias, Denis David. Presente. Gracias, Kevin Sebastián. Presente. Gracias, Kevin y Yadira. Presente. Ok, listo. Gracias, chicos. Nos vemos el lunes. El lunes, ¿sí? No se olviden de sus trabajos. Profe, disculpe, Sí. ¿solo que me puedo quedar hablando con usted un momentito ahorita? Claro, Que no hay se problema. retiren los compañeros para comentarles, por favor. Ok. No hay problema, Mónica. Gracias, chicos. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Profe. Tatiana y Denis, gracias. Nos vemos. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Ya, listo. Ok, Mónica, Estaba cuéntame. esperando para el final. Espérame. Pongo aquí pausa. Ya.